Buenos días. Primero es agradecer a la organización por darme la oportunidad de poderles comunicar pues, una información que creo que es muy relevante en cuanto a cómo está el planeta, qué estamos haciendo con él y hacia dónde nos dirigimos si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Yo les prometo que los que se queden hoy se llevarán a casa métodos para ahorrar dinero y al mismo tiempo métodos para ahorrarle un problema al ecosistema que hoy en día estamos generando. Pues por ejemplo con botellas, sobre todo de plástico. Estas son de cartón que, quieras que no, contaminan bastante menos que las de plástico que usamos normalmente. Primero, antes de empezar la presentación, quiero que vean un par de noticias que encontré rápidamente un poco buceando por internet. Esta es una noticia de hace 2 años. Canarias expuesta a unos niveles de contaminación mayores de lo recomendado. Podemos pensar que no, que Canarias está muy limpia, que el aire de Canarias es perfecto y maravilloso, pero no es cierto. Las aguas subterráneas de Fuerteventura en grave riesgo de contaminación. Y no se queden solo con el título. Si leen el subtítulo, verán que además uno de los más grandes embalses que tiene Fuerteventura de agua para el uso, para poder beber agua el envase de Gran Tarajal, pues está sobreexplotado, lo que significa que en breve se agotarán los recursos que tiene este embalse y la calidad del agua ya está mermando. Eso que ven ahí es un vertido de agua en Santa Cruz. Hay 350 vertidos como ese en Canarias. Cuando las depuradoras no pueden soportar toda la cantidad de agua que entra para ser depurada a lo largo del día, lo que hacen es soltarla al mar tal como va. Y eso es lo que obtenemos. Hay 350 puntos iguales que eso. Bueno, hay una página web maravillosa que nos muestra en un mapa por colores el estado de la calidad del aire en el mundo entero, ¿vale? Hay unos aparatos que miden la calidad del aire y como pueden ver hay muy poco verde, mucho amarillo y bastante rojo, sobre todo en Asia. El rojo se considera aire no respirable. Cuando la calidad del aire llega hasta el punto de que se marca rojo, se recomienda no salir a la calle. Pues fíjense que casi toda Asia está en roja. Ya en estos momentos, eso está sacado a 14 de marzo de este año. Bueno, a finales del siglo pasado, muchos científicos decían que iba a venir una plaga, o bueno, que ya se estaba produciendo una plaga en el mundo que iba a acabar con el planeta. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser esa plaga? Los humanos. Efectivamente, en solo 200 años hemos multiplicado por 5 el número de personas que viven en el planeta, lo que hace también que consumamos recursos al mismo nivel. Como pueden ver, esa imagen se sacó en 2011, éramos 7.000 millones de personas y se calculaba que en torno al 2024 íbamos a ser 8.000 millones de personas ya en el planeta. Pues no. Ya estamos rozando los 8.000 millones y estamos todavía en 2018. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras la raza humana hace así, los animales, sobre todo los mamíferos del planeta, hacen así. Y estamos acabando con el planeta, literalmente, porque todas las personas que estamos en el mundo tenemos la dichosa manía de tener que comer, de tener que beber agua, de tener que vestirnos. Y yo les hago una pregunta. ¿Saben cuánta agua guardan en el armario? Puede ser una pregunta irrelevante o parece una pregunta un poco extraña, ¿verdad? Para producir la ropa que yo llevo puesto en estos momentos, probablemente se hayan empleado unos 15.000 litros de agua. O sea que cuando tengan ropa de más en el armario y la tengan con la etiqueta, piensen que probablemente eso haya costado muchísima agua. Una camiseta está en torno a 400 litros de agua. ¿Vale? Producir una camiseta. Pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de consumo. ¿Vale? El consumo de la materia prima, del agua, de los combustibles fósiles y de la comida ya es 3 veces superior a lo que el planeta es capaz de soportar anualmente. O sea, el planeta renueva vegetales, los animales se reproducen y demás, pues nosotros hemos tenido que fabricar algo artificial para poder seguir alimentándonos, que lo llamamos la industria ganadera, ¿verdad? La industria agrícola. Hacemos que el planeta sobreproduzca para poder subsistir. Y como resultado tenemos la contaminación. La contaminación mata al año
el 16% de las muertes en el mundo son provocadas por la contaminación, ¿vale? Unos 9 millones de muertes anuales, ya va por más, ya va por unos 11 millones anuales en el 2017, fueron a causa, directa o indirectamente, de la contaminación. Fíjense que es 3 veces más muertes que lo que produce el SIDA, la tuberculosis y la malaria juntas. Y 15 veces más muertes que todas las guerras que vemos en la tele. Solo la contaminación. Además, la contaminación tiene un problema y es que empieza afectando a los más débiles siempre, que son los niños, los ancianos y los enfermos, los que tengan alguna enfermedad ya de por sí, y sobre todo los pobres. Nosotros aquí lo notamos menos, pero en los países pobres la contaminación se nota un montón. Y por eso la charla de hoy, ¿vale? Camino hacia la sostenibilidad. Evidentemente somos 8.000 millones de personas en el planeta. No podemos permitirnos consumir como venimos consumiendo ahora. Consumir energía como si fuera infinita, porque no lo es. Consumir agua como si no se fuera a acabar nunca. Primero, porque se acaba, y segundo, porque lo que estamos haciendo ahora mismo es industrializar el agua. Por lo tanto, cuando abrimos el grifo, estamos contaminando el medio ambiente, porque esa agua va a tener que ser depurada, se requiere energía, y eso provoca CO2 en el ambiente. ¿Ustedes contaminan cuando comen? Piénsenlo. Podrán pensar que sí, que no. Pues ya les digo yo que sí, que todos contaminamos cuando comemos. No solo por los residuos plásticos que podamos generar o demás, sino porque para que a ti te llegue un plato a la mesa, primero habrá que haber invertido agua, probablemente haya que haber transportado esos alimentos en un camión que evidentemente contamine, y a lo mejor incluso hay que haberlo refrigerado previamente para que te llegue a ti a la mesa. Y esos refrigeradores también consumen energía, por lo tanto están contaminando. Vamos a empezar por la alimentación. De los 8.000 millones de personas que vivimos en el planeta, todas comemos. Y para hacer frente a este problema, pues tenemos que explotar duramente todas las materias primas que tenemos a nuestro alcance, pero sobre todo la globalización, la industrialización y la industria ganadera especialmente, que ya ahora verán por qué, son los causantes ya de por sí del 20% de la cantidad de CO2 que se produce anualmente en el ambiente, de los gases de efecto invernadero, ¿vale? La industrialización y el procesado de alimentos, además, no solo contaminan en cuanto a que producen CO2 en las industrias, sino que además generan los residuos plásticos y de cartón que ahora mismo son un problema muy serio en el mar y que probablemente en unos 5 años haya más plástico en el mar que peces. El plástico ya inunda todas las partes del mundo. Se han encontrado plásticos en las fosas marianas, ¿vale? Y microplásticos en Groenlandia, en la nieve de Groenlandia ya hay microplásticos. ¿Vale? Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo comemos. Nosotros muchas veces decimos, ay, me apetece fresas, pero resulta que no es época de fresas. Entonces, las fresas que nosotros nos comemos, vamos al supermercado, tenemos nuestra cajita de fresas que viene envuelta en plástico, que viene de a saber, que lleva congelada, probablemente llevan congeladas esas fresas 2 semanas. Pues bueno, cuando nos comemos esas fresas, tenemos que tener en cuenta que habrá contaminado en todo el transporte hasta que llegue a nuestra mesa. Habrá contaminado porque habrán estado congeladas un montón de semanas y porque se habrán usado productos para que no se pudran antes de que tú te las puedas comer. ¿Vale? Pues eso es causa de la globalización. Hace posible que podamos disfrutar productos de casi cualquier parte del mundo, pero no tenemos en cuenta que para ello eso va a contaminar un montón más que si se las compramos al productor que vive al lado de nuestra casa o en la isla de enfrente. Fíjense, esto es una equivalencia entre lo que contamina comer y lo que contamina conducir un vehículo. Fíjense que en la parte de arriba no se lee bien, pero ya se lo digo yo, los vegetales, las lentejas, todos los vegetales en general contaminan en torno, hasta que llegan a nuestra mesa, en torno a lo que es la equivalencia de hacer 1,5 kilómetros en coche. Unos 70 gramos, unos 100 gramos de CO2 al ambiente. Sin embargo, si nos vamos a la carne, a partir del cerdo se dispara y comer carne contamina 10 veces más que comer verdura. Para que se hagan una idea, si ahora nos vamos a comer 15 de nosotros
y yo me como una hamburguesa y ustedes se comen un plato de ensalada, 15 de ustedes contaminarán lo mismo que solo yo con mi hamburguesa. La huella de CO2 que vamos a dejar unos y otros, es la misma. O sea, 15 de ustedes contra uno que solo come carne. O que come carne, ¿vale? No se crean que yo soy vegetariano. Yo he ido dejando, al darme cuenta de esto, y dejando de comer carne poco a poco, ¿vale? Y es una de las cosas más importantes. Pero no solo esto, ahora vamos a ver otra cosa. Porque no solo contaminamos porque produzcamos CO2 a la hora de obtener las materias primas, sino también porque consumimos agua. Solo el 4% del agua de todo el planeta es potable y el 2% está en los polos. Por lo tanto, solo tenemos disponible un 2% de agua. Fíjense en esto. Para comernos una manzana, para producirla, que llegue al plato y nos la podamos comer, vamos a emplear 70 litros de agua. Para comprar un kilo de carne de vaca, vamos a emplear 15.000 litros de agua. Cada kilo de carne, para poder producirla, se habrán empleado 15.000 litros de agua. Agua que le quitamos a otros, quitamos de beber a otros, para dárselo a estos animales, para nosotros tener un kilo de carne. Fíjense que es completamente insostenible, ¿vale? Entonces, visto esto, en cuanto a cómo debemos comer, pues por orden de urgencia, lo primero que se debe hacer es dejar de consumir productos cárnicos y todos sus derivados, que también contaminan bastante, tanto o cuanto queramos y podamos. Lo que está claro es que no puede ser un consumo cotidiano. No podemos tener la carne como un producto de consumo cotidiano. Debe pasar a un segundo plano. Porque el consumo, ya ven que es completamente insostenible. Contamina casi 15 veces más que consumir vegetales, ¿vale? Evitar los productos procesados y envasados. Primero, por salud. Los productos procesados y envasados suelen ser peores para la salud. Y segundo, porque ya de por sí suelen tener asociados una huella de CO2 asociada al transporte, una huella de CO2 asociada a su mantenimiento, normalmente son productos congelados o demás, y después porque todo viene en bolsas y viene en plásticos y viene en cartón o en latas, y todo eso es desecho que termina contaminando el planeta. Y un asunto muy importante es que si compramos productos que son de temporada, que además los compramos a los productores más cercanos, vamos a eliminar todo el transporte, vamos a eliminar toda la huella que tiene que ver con el procesado y el envasado, y vamos a generar dinero en nuestro entorno, en nuestra localidad. Vamos a generar un movimiento económico en nuestro entorno. Para esto hay unas herramientas maravillosas. Por ejemplo, hay grupos de consumo. ¿Saben lo que es un grupo de consumo? Pues es una red social, pero no virtual, en la que un grupo de personas se asocia y decide comprar juntas ciertas cosas, normalmente fruta y verdura. ¿Cómo lo hace? Se pone en contacto con los 4, 5, 6, 10 proveedores de su alrededor y compran conjuntamente. Hay incluso herramientas web que ayudan a este tipo de cosas. Y lo que consiguen es, primero, productos de buena calidad. Segundo, productos a un mejor precio, ya que le compran directamente a los productores y no hay sectores intermedios que se lleven el dinero. Y tercero, evitan toda la contaminación de la que hemos hablado hasta ahora, ¿vale? Ahora vamos a hablar del agua. El agua es el oro transparente en el planeta, es el petróleo transparente del planeta, ¿vale? Más de 2 millones de personas al año tendrán por lo menos un mes problemas con el agua. Y hay 1.300.000 personas que ni siquiera, 1.300 millones de personas que ni siquiera tienen acceso al agua potable en el planeta, sobre todo en África, ¿vale? África y Asia. ¿Y cómo creen que está Canarias con respecto al agua? ¿Hay agua en Canarias? Tú dices que no. No hay agua en Canarias. Canarias no tiene agua. ¿Vale? Canarias tiene unos embalses bastante pequeños y además de recuperación muy lenta, y por lo tanto lo que utilizamos nosotros para abastecernos de agua es la industria del agua, que es la desaladora. Por lo tanto, lo que les hablaba antes, cada vez que hacemos así en el grifo, aunque solo sea un segundo, contaminamos CO2 al ambiente. Hay una desaladora
que está trabajando constantemente para que tengamos agua. Vale. Entonces, bueno, ya sabemos que no solo no debemos gastar agua, sino que además que cada vez que la gastamos, producimos CO2. ¿Qué podemos hacer en casa nosotros? Nosotros no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nuestro mundo. ¿Qué podemos hacer en casa? Hay cositas pequeñas que hagan que ahorremos agua. Vamos a ver 2 o 3 casos. La llave goteando. Si ustedes ven una llave goteando, tienen que arreglarlo. Eso al año son miles de litros desperdiciados, que a nosotros nos sale muy barato, y ese es el problema. Como nos sale barato a nosotros, pues a veces no le damos la importancia que tiene. Pero realmente, una llave goteando, al cabo de un año, son 4 o 5 bidones llenos de agua, hasta arriba. Vale, entonces, si vemos una llave goteando, solucionar ese problema no nos cuesta demasiado. No bañarnos. Hay que procurar que sean duchas y que no sean de más de 5 minutos. Podemos tirar 150 litros de agua cada vez que nos bañamos. Es una barbaridad en agua, ¿vale? Hay gente que vive con 20 litros de agua al día. Y nosotros solo por bañarnos estamos tirando 150. Hay que elegir electrodomésticos de bajo consumo. Cuando vamos a comprar una lavadora, aunque nos cueste 30 euros más, fijarnos en que hay unas que consumen más agua que otras, pues coger las que menos consumen. ¿Vale? No quiero decir con esto que hay que coger la lavadora y cambiarla hoy. No, cuando se nos rompa, porque el consumo de electrodomésticos también tiene una huella de CO2 asociada importante en la fabricación de ese elemento, ¿vale? Usar siempre difusores de agua en los grifos, tanto en los grifos como en la ducha. Los difusores de agua son unos dispositivos que van enroscados en los grifos, que lo que hacen es mezclar agua con aire y ahorra un 40% del agua que sale del grifo. ¿Vale? Valen 4 o 5 euros, no valen más. ¿Vale? Es una cosa que podemos hacer hoy y estamos ahorrándonos el 40% del agua que sale del grifo. Aparte, mejora la sensación al utilizar los grifos. ¿Vale? Esto no tiene que ver con el consumo de agua, pero sí con el consumo energético. Es que es impensable, a mí no me cabe en la cabeza, cómo pretendemos mantener todo el día 50 litros de agua a 60 grados de temperatura. ¿Para qué? ¿Para qué? Es un consumo energético enorme, es un consumo energético de la hostia. O sea, es el 30%, no, el 30 no, el 15% del consumo del hogar es el termo encendido. ¿Para qué? No tiene sentido. Nos bañamos casi siempre a la misma hora todos los días. Lo encendemos media hora antes y lo apagamos cuando nos terminamos de duchar. Y ya está. Luego, esto también es muy útil. La cisterna del váter debe tener un sistema de doble descarga. Lo habrán visto por ahí, hay 2 botones. Uno echa mucha agua, otro echa la mitad. ¿Vale? Y lo mismo, si no lo tenemos, no hace falta comprarlo. No hace falta cambiarlo si no se nos ha roto. Cogemos 2 botellas de plástico que además íbamos a tirar a la basura. Pues ya no las tiramos a la basura, las llenamos de agua, abrimos la tapita, las metemos dentro y eso hará que ahorremos agua porque eso ocupará un volumen que no se va a llenar de agua y entonces ahorraremos 1 litro por cada descarga si metemos 2 botellitas. Es un sistema de ahorro gratis. ¿Vale? No nos costará nada ahorrar 1 litro cada vez que tiremos de la cisterna. ¿Cuántos litros son al año? Imagínense. ¿Cuántos litros podemos ahorrar con 2 botellas de plástico dentro de la cisterna? Luego, este elemento que muchos no conocen o no usan o tienen demonizado, que es el lavavajillas, quiero que sepan que aunque consume energía, ahorra un montón de agua, pero un montón de agua. Y tengan en cuenta que nuestra agua es desalada, por lo tanto, si ahorramos agua, ahorramos energía. La energía se compensa. Usar el lavavajillas en Canarias ahorra agua y ahorra energía. Y nos ahorra un tiempo súper hermoso también. ¿Vale? Por último, no utilizar botellas de plástico para beber agua. Es lo más insostenible de este planeta. O sea, la botella de plástico hay que eliminarlas. Tenemos 2 opciones. Una es comprar botellas de cristal, que nos las traen a casa, súper cómodo, es un poquito más caro apenas. Esa es la opción que yo he adoptado en mi casa. Tengo botellas de cristal. O bien también podemos montar un sistema de ósmosis inversa. A alguien le sonará, es un sistema que se monta debajo del fregadero y lo que hace es que coge el agua que viene de la calle, la filtra y nos da agua potable en unas condiciones excelentes. Siempre y cuando el mantenimiento del sistema se mantenga bien, el agua es de una calidad excelente. Pues las 2 opciones
son perfectamente válidas. Tengan en cuenta, a mí mucha gente me dice, sí, pero es que el sistema de ósmosis, para darme 1 litro de agua, me tira 4. Sí, ¿y la de plástico? ¿Qué te crees? Que cuando llega, cuando a la fábrica la va a meter, la mete directamente del suelo, la filtra y tira también 4 litros. O sea, es lo mismo, lo que nos ahorramos el plástico. Vale. Bueno, en los termos podemos usar, aquellos aparatos que ven arriba son unos temporizadores. En los termos podemos usarlos, son una comodidad. Tú le dices cuándo quieres que se encienda el termo, cuándo quieres que se apague, y él automáticamente se encenderá a las 5 de la tarde antes de bañarnos y se apagará a las 8 de la noche. Vale. Lo que tienen debajo son los difusores de los que les hablaba. Esos son para grifos, pero los hay para duchas también. Lo que hacen es meter aire junto con el agua y ahorramos el 40% del agua que sale del grifo. Y lo que ven abajo es lo que hace el mecanismo de doble descarga. Si le damos un botón, expulsará 6 litros. Y si le damos al otro botón, solo 3. Y dejará el tanque medio lleno. Vale. Recuerden que no hay que gastarse el dinero, que tenemos las botellitas de plástico y son gratis. Bueno, no son gratis, pero las íbamos a tirar y las podemos reutilizar, perdón. En cuanto a la energía, la mal llamada luz, la luz en casa, que sepan que generar 1 kilovatio produce 700 gramos de CO2. En Canarias, el 80% de la energía es sucia, o sea, sucia. Viene de zumo de dinosaurio, de petróleo. O sea, metemos petróleo o gas y obtenemos energía. ¿Vale? Eso es si no contamos el transporte. Si contamos la energía que utilizamos para transportarnos, para movernos, es el 98% de la energía que se utiliza en Canarias, es energía que depende del petróleo. Eso contamina y no solo contamina, a nosotros nos supone una carga económica a nivel nacional brutal. Una vivienda en Canarias se come 3.200 kilovatios anuales, lo que vienen a ser unas 3 toneladas de CO2. Bueno, eso no se lo pueden ni imaginar en volumen, lo que es 3 toneladas de CO2. Eso es una vivienda normalita. Desde que tengas aire acondicionado y tengas 2 cosas, te puedes ir a 4.000, 5.000 kilovatios. Vale. ¿Qué podemos hacer nosotros para rebajar el consumo energético y de esta manera nuestra huella de carbono? Pues bueno, lo primero, lo mismo que hablábamos antes, ir a los electrodomésticos que más nos consumen en el hogar. ¿Cuáles son? La nevera y el termo. Esos son los 2 elementos que más consumen en el hogar. La nevera se lleva el 30% porque está enfriando todo el rato, siempre saltando. Cada vez que abrimos la nevera y la cerramos, vuelve a arrancar el motor. Se come el 30% de lo que nosotros consumimos, o sea, de nuestra factura. Si el consumo son 50 euros, sepan que 20 se los está llevando solo la nevera. El termo se come 15 y el resto de elementos de la casa el 55% restante, ¿vale? Entonces, cuando compremos una nevera o un termo, tengamos en cuenta que sean eficientes para ahorrarnos dinero y ahorrar CO2. Para cocinar lo mejor es la placa de inducción. Si tienen que comprar en algún momento una cocina, tengan en cuenta que sea placa de inducción y que no sea vitrocerámica, porque se ahorra el 15% de la energía en la placa de inducción, ¿vale? Y en cuanto a la luz, la luminaria de la casa, se acabaron las bombillas de bajo consumo. Eso fue, ya muchos de nosotros que estábamos en el entorno de la sostenibilidad, lo dijimos en su momento, eso era una locura, era mejor haber seguido con las de incandescentes de toda la vida, porque las de bajo consumo contaminan una barbaridad. Tienen productos súper tóxicos, ¿vale? Si alguna vez se les rompe alguna en el suelo, ni se les ocurre recogerla con las manos o de cualquier otra forma, pues es súper irritante y súper tóxico el gas que contienen esas bombillas, ¿vale? Así que no las vamos a quitar de la casa si las tenemos, pero en cuanto se nos vayan fundiendo, ir sustituyéndola por LED, ya que duran más, contaminan menos y aunque son un poco más caras, tienen un menor consumo. Si alguno tiene frigorífico en casa, y cuando digo frigorífico me refiero a un congelador, ¿para qué? Hay que quitar los congeladores de las casas. Y lo dije antes, mejor ahorrarte el dinero, ahorrarte el consumo y comprar productos frescos y de temporada. No tiene sentido estar almacenando comida ahí para congelarla, para así un día a ver si te las comes, que terminas tirando la mitad. ¿Vale? Con la lavadora usar ciclos cortos y procurar lavar en frío. ¿Vale?
¿Por qué digo procurar lavar en frío? Porque lo que consume de la lavadora realmente es cuando calienta el agua. Para lavar la ropa en caliente es cuando más consume la lavadora. Una lavadora en frío consume bastante poco con respecto a otros electrodomésticos de la casa. Además, si lavamos en frío, seguro que no se nos encoge la ropa. Yo eso lo he aprendido también. Y por supuesto la secadora, pues oye, puede ser que en invierno tenga su sentido, pero la verdad que aquí en Canarias no tiene mucho sentido usar la secadora. Mejor siempre secar la ropa al sol. La secadora consume también un montón de energía, ¿vale? Y he puesto esto ahí porque se habla mucho de lo que es el consumo fantasma. Esto es el 2 o 3% del consumo anual de la casa. Y es que cuando nos vamos y dejamos las palancas de la casa subidas y los aparatos apagados, estos aparatos tienen un consumo, aunque están apagados, tienen un consumo. Es en torno al 2-3%. Pues si podemos irnos de la casa y tener una regleta de corriente de estas que podemos apagar y nos desconectan por completo los aparatos, mejor que mejor. Nos estaremos ahorrando, pues eso, el 2-3% de la factura. Y recuerden, hablo de la factura porque hablo de dinero, pero lo que estamos haciendo es disminuir cada vez más la huella de CO2 que vamos dejando por consumir energía de forma innecesaria. Si alguien tiene aparatos de aire acondicionado, debe saber que también son aparatos de un consumo súper elevado. Y que si lo ponemos a nuestra cuenta de riesgo, probablemente el resultado que obtengamos al montarlo sea menor que si viene un profesional que nos mira la casa y nos dice, mira, no lo pongas en el salón, porque el salón es enorme y para enfriar el salón necesitas un montón de energía. Mejor ponlo en una habitación donde sepas que vas a estar bastante tiempo, en la habitación donde duermes o donde sea, que es más pequeña, consumes menos energía, un poco que te asesore de cuál es el lugar idóneo para poner un aparato de aire acondicionado. Y lo que es muy importante es que antes de poner un aparato de aire acondicionado, que lo he puesto más tarde, pero debería haberlo puesto aquí, antes de poner el aparato de aire acondicionado es averiguar por qué nuestra casa es un horno o un congelador. Normalmente es porque tenemos ventanas que dejan escapar el calor, son ventanas de cristal simple, cuando lo que deberíamos tener en casa, si alguien tiene que cambiar las ventanas próximamente, es doble cristal, que no permita ni salir el calor ni entrar el frío. ¿Vale? También deberíamos tener bajo las puertas unas gomas que también dejen que se vaya el calor al exterior, o el frío, en este caso, y sobre todo, si tenemos techo y sobre nuestro techo hay una azotea, eso hay que tenerlo muy bien aislado. Con eso ya mejoramos el confort dentro del hogar y a lo mejor podemos prescindir del aire acondicionado. Si aún así lo queremos poner, previamente tenemos que haber solucionado el problema de la envolvente de la casa, que son los cristales y el techo. Si podemos permitírnoslo, está muy bien colocar una placa solar térmica para calentar el agua en casa. Nos ahorramos el 30%, el 15% de la factura de la luz. ¿El 10? Ah, vale, ya voy acelerando. Nos ahorraríamos el 15% de la factura y tendríamos agua caliente limpia. O sea, que no tuviera una huella de CO2 asociada, ¿vale? Y esto para mí es el descubrimiento que les voy a otorgar ahora. Contratar la luz con una empresa que certifique que la energía que compra es de origen renovable. A lo mejor no lo saben, pero pueden contratar con una empresa la energía y esa empresa a su vez o produce solo renovables o la compra solo renovable. O sea, la energía, nosotros vamos a pagar por energía limpia, aunque la energía que nos entre a nosotros, los electrones que van a llegar a casa, sean de la central de aquí abajo que contamina. Pero nosotros, nuestro dinero está yendo a la renovable. ¿Es más barato? Es más barato seguro, ya se los adelanto, ¿vale? Y aparte estaremos contribuyendo solo a la renovable. Todas las compañías te ofrecen contratos de este tipo, Endesa te lo ofrece, lo que no te lo dice. Ahora, yo me iría a una que solo ofreciera renovables. ¿Por qué? Porque ellos aumentarán la producción de renovables o estarán dándole dinero a alguien que a su vez va a invertir ese dinero en renovables. Les he puesto 3 ahí, pero ahí tengo un listado tremendo. Al final les dejaré un correo por si quieren más información respecto a este tema. Som Energía es una cooperativa. Yo pertenezco a Som Energía, soy cooperativista de
de esa cooperativa. O sea que yo me facturo mi propia energía y tomo decisiones sobre la energía. ¿Vale? Nosotros decidimos qué precio le vamos a poner a los... Yo mismo, o sea, soy uno de los socios, pongo el precio a la energía, a los socios. O decidimos si el montante económico que recibimos lo vamos a invertir en repartírselo a los socios o en seguir invirtiendo en renovables, que es lo que hemos hecho durante todos estos años, ¿vale? Y después hay otro aspecto un poco tabú, que es el tema de las placas solares, sobre todo últimamente, ¿verdad? Si yo les digo placas solares ahora, les nombro aquí las placas, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué se le viene a la cabeza? Impuesto al sol, eso es difícil, eso no se puede, en Canarias no lo permiten, eso es mentira, ¿vale? No hay impuesto al sol en Canarias para instalaciones domésticas, se puede hacer instalaciones fotovoltaicas perfectamente, solo que el gobierno que tenemos ha endurecido la burocracia para la cual tú puedes legalizar tus placas solares. ¿Eso en qué se traduce? Para ustedes se traduce en dinero. Las placas salen más caras porque la burocracia cuesta dinero. Ese es el resultado, pero podemos ponerlas. Lo que nos va a ocurrir es que si antes amortizábamos las placas en 7 años, lo que nosotros invertíamos en placas en 7 años, ahora lo amortizaremos en 10. Pero terminaremos amortizando el dinero. Y lo más importante, terminaremos desligándonos del control de las eléctricas, que al final son los que ponen el precio. Mañana la luz vale 3 veces más y pasado otras 3 veces más. Y estamos siempre ahí. Si nosotros somos capaces de producir nuestra propia luz, tenemos 2.000 euros en el banco produciéndonos un 0,3%. Pues lo invertimos en placas y mañana sube la luz y a mí no me importa. Porque yo produzco mi propia luz. Soy dueño de la energía que produzco. ¿Vale? Tenemos 2 sistemas. Y termino muy rápido con esto. Hay un sistema que está conectado a la red eléctrica, consumimos luz, y cuando cae la noche, pues consumimos de la red eléctrica en vez de consumir de nuestras placas, porque no tenemos sol por la noche. ¿Vale? Es el sistema burocráticamente más complejo, pero al mismo tiempo es el más barato. Y el otro sistema es el aislado en la red. O sea, nos desconectamos de la red eléctrica, montamos placas y baterías y vivimos sin estar conectados a la red eléctrica. Es más caro, no tiene burocracia ninguna, podemos hacerlo sin decírselo a nadie, pero tiene sus contras. Tendremos que tener baterías grandes si tenemos un consumo nocturno elevado, por ejemplo, y eso es caro, ¿vale? Plantéenselo. Plantéenselo porque primero el planeta se lo va a agradecer y segundo, ustedes mismos se darán cuenta de que económicamente sale mucho más rentable que estar pagando la luz mes a mes. Vivir confortablemente. Ya habíamos hablado del aislamiento, ya se los comenté antes, ¿vale? Así que me lo voy a saltar y les voy a dar un par de consejos. No usen toallitas higiénicas si pueden evitarlo, porque son un problema súper serio. Trabajo en un ayuntamiento y sé lo que ha supuesto la llegada de las toallitas y lo que nos ha supuesto económicamente a cada uno de nosotros y lo que contaminan, ¿vale? Evitar los plásticos en todo lo posible. Usen bolsas reutilizables. Procuren no comprar productos envasados. Si ven plátanos envueltos en celofán y con la bandeja de corcho debajo, por favor, no compren esos plátanos. Vayan a otro sitio donde los plátanos estén protegidos por su propia cáscara, ¿sabes? Y bueno, me quedaba hablarles de la movilidad sostenible. La movilidad sostenible, cuando piensen en movilidad, yo les digo movilidad, ustedes piensan en el coche. No, la movilidad es cualquier forma de transporte. Cuando nos vamos a un edificio, nuestro edificio, que tiene un ascensor, y vivimos en el tercero, cuando usamos ese ascensor consume una barbaridad de energía. Vamos por las escaleras. Primero, es más saludable, es bueno para los glúteos, los cuádriceps, pues procurar no usar el ascensor ya es movilidad sostenible. La movilidad más sostenible que hay para evitar la contaminación, el utilizar el espacio público, que son las caravanas famosas, y sobre todo también por la seguridad, es ir caminando a los sitios, ¿vale? Es lo más sano que hay y lo menos contaminante y lo que más favorece a la sociedad, porque no estamos ocupando ningún espacio, no estamos teniendo que aparcar en ningún sitio. Ahora, que hace calor y tenemos que ir a una distancia un poco lejana, tenemos este otro método de transporte que es el segundo más sostenible que hay, que es la bicicleta. No tiene huella asociada a su desplazamiento, solo en su fabricación. Además nos permite llegar bastante lejos con ellas. Ahora hay unas eléctricas que son una maravilla, les recomiendo que las prueben.
y apenas ocupan espacio. O sea, podemos ir con ellas casi a cualquier sitio. Pero que vamos 3 personas, que vamos cargados, que necesitamos otro tipo de transporte. Antes de comprarse un coche, el transporte público. Si se puede. Si podemos permitírnoslo, transporte público. Si no, la motocicleta. Y en el último de los casos, que no es nada sostenible, es el coche. Fíjense lo que les voy a decir. ¿Qué sentido tiene mover una máquina de 2.000 kilos para transportar 70? Eso no es sostenible. Ni con gasolina, ni diésel, ni eléctrico. O sea, no es sostenible. Pero vamos, que tenemos que ir lejos, que por comodidad, que tenemos niños y necesitamos un coche. Tengan en cuenta que hoy en día existen los vehículos eléctricos. Yo poseo uno y la experiencia que tengo con él es buenísima. Lo recargo con placas solares, por cierto. Contaminan en Canarias, conectándolo a nuestro mix energético, contaminan entre un 50 y un 70% menos que un vehículo de combustión normal, ¿vale? Y bueno, en el último lugar dejo los vehículos de combustión, gasolina y diésel, que si pueden no utilizarlo y tienen otra alternativa, siempre hagan uso de cualquier otra alternativa. Ir en bicicleta es maravilloso, yo se lo digo porque la suelo utilizar bastante y me parece un vehículo que, aparte de que hace deporte, pues me parece un vehículo súper sostenible. Y nada más, si tienen alguna duda o quieren consultar algo de fotovoltaica o tienen interés en las empresas que solo venden renovables, pueden escribirme al correo. Y nada más, muchas gracias a todos, ¿eh?